hasta ahora lo que estuvimos haciendo fue las que nos permitían calcular los modos normales de un sistema, pero desde el punto de vista analítico, este método matricial que estuvimos usando y que nos gustó tanto, se puede complicar si uno lo quiere hacer de 10 masitas, o de, ya sea con 4, el determinante se puede poner un poquito molesto. Hicieron cosas muy lindas en los collabs, que las herramientas numéricas actuales nos permiten, por ejemplo, a ver si encuentro lo que quiero mostrarles, en el código que había compartido Facundo la clase pasada, o hace un par de clases, simular un sistema como la hornalla de Paulina, en donde, por ejemplo, acá, que es el código que había pasado él, tenemos un modo en donde oscilan 10 partículas en el modo 8 en forma transversal. Claramente esto yo podría empezar a agregarle en este código que haga 15, 20, 25, 100, en algún momento. No obstante, si yo empiezo a ponerle que haga 100 partículas, yo creo que el programa hasta 499 se las banca. ¿Y cuánto tarda, Facu? ¿Nada más? ¿Y si quiero agregar más? Flashea, exacto. Tendría que tomar el tamaño de T, ok. Pero se empieza a poner un poquito Porque sí, más molesto. tiene que diagonalizar 2 matrices de 500 por 500. Claro. Entonces la idea es justamente decir, bueno, ¿tengo alguna manera de resolver un problema? Imagínense que están en un problema de moléculas, ¿no? Uno tiene un sistema con átomos, con determinadas configuraciones, y todos son átomos que conforman moléculas, y una molécula al lado de la otra. ¿Cuántas moléculas podemos tener una al lado de la otra? Muchísimas, ¿sí? Entonces, ponernos a hacer una matriz y calcular autovectores y autovalores no parecería ser el método más adecuado, ¿no? Claro, no va. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, y lo que estuvieron haciendo con Ricardo la clase pasada, entiendo yo, es trabajar con un sistema de n masas, donde todas las masas son iguales, ¿sí? Todos los resortes son iguales, y aprovechar este sistema, que es así todo simétrico, para ver si puedo encontrar otro tipo de resolución que me permita encarar estos sistemas. Entonces, como todo problema, vamos a arrancar diciendo que hay que escribir las ecuaciones de movimiento para las masas. Entonces arranco con la masa 1, ya sabemos escribir las ecuaciones de movimiento desde su posición de equilibrio, así que no voy a ahondar en eso. Entonces tenemos la masa 1 con su derivada temporal, a la que llegan dos resortes de constante K, por lo cual uno tiene acá un menos 2K, y a su vez está interactuando con la masa 2, y entonces tengo un más K por psi2. A partir de la masa 2 en adelante podemos notar que la ecuación es siempre la misma, ¿no? O sea, uno tiene la parte temporal, la parte de la aceleración temporal, y después viene la parte restitutiva con un menos 2K, y la parte de interacción con la anterior y con la posterior, ¿sí? En cada uno, acá ya empezamos a encontrar errores en el PDF. Pip. Esto es un phi2. Bien. Entonces, dijimos que todas las ecuaciones son iguales, ¿sí? Salvo la 1, y análogamente va a pasar con la n grande. ¿Se entiende? Entonces, podríamos decir que la ecuación de movimiento de la masa enésima la podemos generalizar, de cualquier masa que viva entre la 1 y la n grande, la podemos generalizar con esta ecuación. ¿Están todos de acuerdo ahí? Bien. Entonces,
buscamos alguna solución que nos permita hallar la solución más general posible y seguimos haciendo lo que sabemos hacer. En un modo, las partículas oscilan a la misma frecuencia y pasan simultáneamente por la posición de equilibrio. Entonces, para cada una de estas partículas, vamos a poder escribir, fíjense, acá, que la partícula 1 se mueve con alguna amplitud que depende del modo en que estoy parada, ¿sí? Por el coseno de la frecuencia del modo P por el tiempo por la fase correspondiente al modo P. Cuando me voy a la segunda partícula, voy a tener la amplitud correspondiente a ese modo para la partícula 2, y luego la misma parte temporal que tenía para la partícula 1, porque se está moviendo de la misma manera. Y así con cada una de las partículas que voy a tener, con cada una de las 1000 partículas que tengo. Reemplazamos, agarramos justo la enésima, y decimos, bueno, voy a mi ecuación de movimiento con la ecuación del modo, la reemplazo en la parte de la ecuación de movimiento. Averiguo su derivada temporal segunda y reemplazo. Cuando reemplazo, veo que la parte temporal está en todos los términos, y como esto tiene que valer para todo tiempo, puedo decir que estos cosenos se cancelan todos, ¿sí? Y finalmente, entonces, me va a quedar, juntando un poquito las cosas, que hay una relación recursiva de amplitudes. Una relación, fíjense, de la parte de la derivada temporal segunda, me aparece este término de acá, me aparece la parte de la restitutiva de la partícula enésima, también en el mismo término, y me aparecen la partícula enésima más 1 y la enésima menos 1. ¿Sí? Entonces, esto me está diciendo que hay una relación recursiva entre las amplitudes, es decir, que si yo conozco la n-1 y la n más 1, conozco la n. Y a su vez, si yo conozco la n más 1 y la n más 2, y así puedo ir conociendo todas, digamos. ¿Entiende lo que digo? Simplemente conociendo dos de lo que tengo. Y lo otro interesante es que esta relación an-1 más an más 1 dividido a n no depende de qué masa enésima estamos mirando. Es decir, que si yo tomo un bloquecito de 3 partículas, la n-1, la n y la n más 1, la relación de masas de esas 3 se va a tener que repetir, no importa qué masa enésima elija. Hay una relación que se repite siempre, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque si yo separo la 1 y la n grande, todas las del medio son indistinguibles entre sí. Con lo cual lo único que me importa son los primeros vecinos. ¿Está bien? ¿Y la frecuencia no? No entendí tu pregunta. Depende de la frecuencia, sí. Pero no depende de... Sí, necesito la frecuencia, la masa y el K del resorte. Todo eso lo necesito, pero lo importante es que no va a depender de si estoy parada en la n o en la n más 8, o en la n más 20. Todas tienen la misma relación. ¿Sí? Y eso tiene sentido. Entonces, Pregunta. sí. De esa relación de amplitudes, en el caso de que la masita enésima sea un nodo, o sea que está quieta, por lo que veo ahí, necesariamente la n-1 y la n más 1 tienen que estar en contrafase, digamos, ¿no? Eso pasa siempre. Porque en caso de que sea un nodo, van a estar en contrafase. Si es un nodo, van a estar en contrafase, sí, absolutamente. Claro, porque AN es 0. Ok, perfecto, Sí. listo, gracias. Sí. Bien, entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para resolver esta relación de recursividad? Estamos en una ecuación de tipo de ecuación de ondas discretas, si quieren, estamos en una ecuación en donde ya vimos que la solución siempre es un coseno, así que lo más natural es decir, propongo una solución de tipo armónica también para las amplitudes. O sea, propongo que las amplitudes van a moverse armónicamente. Si la solución, recuerden que todas estas son propuestas, si la solución de esta propuesta da un absurdo, tendré que buscar otra. ¿Sí? Entonces, propongo esta y digo, bueno, mis amplitudes, cada una de mis amplitudes de la masa enésima, van a depender del modo en el que estoy parada,
con una constante para la amplitud y un coseno que depende de la siguiente manera. Una constante K, este conjunto n por a, que me va a determinar en qué partícula estoy parada, ahora voy a ahondar en esto, y una fase. Fíjense que esto sería parecido a tratar de decir que tengo algo que acompaña a la variable, como la parte, antes en la parte temporal teníamos esto. Entonces, este K hace las veces de omega, y este n por a hace las veces de variable. Antes era temporal, ahora va a ser una variable espacial. ¿Cómo entendemos esa variable espacial? Es una variable que me permite contabilizar masas en forma que son discretas, no tengo un continuo. Tengo muchas, necesito contabilizarlas con un contador, que es este n, que me está contando la partícula en la que estoy parada, pero no tengo un continuo, tengo que ir de a una por vez. Entonces, fíjense, n por a, si estoy en la partícula 1, va a valer esta distancia, a, si vamos al dibujo que correspondía acá, era la distancia entre todas las partículas, ¿sí? La distancia de equilibrio entre todas las partículas. Acá estamos, entonces tengo que n por a va a ser justamente la distancia de equilibrio correspondiente a la partícula n por a. Recuerden que esto lo estoy moviendo transversalmente, o sea que siempre voy a estar parada en n por a. ¿Sí? La oscilación que estoy buscando es una oscilación transversal de resortes, y masitas. Así que me gustaría que me cuenten si se entiende un poquito qué significa esto del n por a y de quién es k. K es una constante que por ahora no conocemos y que acompaña a la variable. ¿Se entiende entonces quién es n por a fundamentalmente? Bien. Entonces, con esta propuesta de solución tipo armónica para la ecuación de recursividad, reemplazo. ¿Sí? Cuando reemplazo, las cosas ya no son tan lindas como antes, y lo único que puedo sacarme de encima son las amplitudes. Porque claramente que la única manera en que estas amplitudes estén todas iguales es que la amplitud valga 0, y a mí la amplitud 0 no me sirve porque sería la solución trivial. Así que distribuyo esto es n-1 y este n+1 que está acá, abro todos estos paréntesis, y la verdad es que uno quisiera poder sacarse cosas de encima, ¿no? Porque el coseno de n por a más alfa aparece en todos lados, en todos los términos, pero en estos dos aparece adentro del coseno, dentro del argumento del coseno, un menos k por a, y acá aparece un más k por a. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para sacarme de encima esto? ¿A alguien se le ocurre qué podría hacer con la propiedad? ¿Cuál es la propiedad? Exactamente, con la propiedad de sumas y restas, ¿sí? Entonces, recordemos el papelito, el post-it que tienen que tener al lado de su escritorio, para usarlo cuando venga bien, que uno tiene la relación de propiedad del coseno de la suma y el coseno de la resta. Tengo que imprimir ese papelito. Y entonces lo que vamos a hacer es tomar que Kp por Na más alfa es la primera, esta A que yo definí acá, digamos, como parte de la propiedad de la suma, y a B lo tomo como Kp por A. Si hago eso, se me hace una cosa bastante choclito, pero pasa algo agradable. Lo que pasa agradable es que este más menos de la misma cosa hace que se me vaya todo, y efectivamente logré lo que queríamos, que es que separar el coseno de Kpn por A más alfa en todos los términos. Y entonces ahora me los puedo sacar de encima, no sé qué hice. ¿Verdad? ¿Por qué no me dibujó? No sé. Ahí está. Me saco encima los cosenos. Y la relación de todo este choclo feo que teníamos se me hizo bastante bonita, porque tengo 2 veces el coseno de K por A,
en este término y en este término, y del otro lado tengo el paréntesis que venía de la relación de recursividad. ¿Sí? Entonces, fíjense que si bien ahora lo vamos a trabajar un poquito para que quede más bonito aún, pero encontramos que hay una relación única entre K y omega. O sea, que esta propuesta de la relación armónica para la parte espacial no me da algo incongruente, sino que me dice, ok, si vos querés proponer eso, está todo bien, pero fíjate que no son independientes la parte espacial de la frecuencia. Dicho de otra manera, si yo estoy, o si mis partículas están oscilando todas en el modo P a una determinada frecuencia, omega P, la distribución espacial que tengan esas partículas no va a ser cualquiera, porque va a quedar determinado el Kp cuando yo tenga definido quién es el omega P. ¿Se entiende eso? Vamos a borrar los garabatos. ¿Sí o no? ¿Lo repetís, Luz? Sí. Hicimos una propuesta. Exacto. Kp queda en función de omega P. Tan simple como lo dijo Facundo, en vez de tantas vueltas como le di yo. Es decir, hicimos una propuesta para la relación de recursividad, que la perdí, que es esta que está acá, que es una función de tipo armónica. Cuando reemplazo esta función de tipo armónica en la relación de recursividad que habíamos obtenido antes, ¿sí? Eso fue lo que hice acá, reemplacé la solución armónica en la ecuación de recursividad, encuentro, haciendo todo este artilugio matemático de sumas y restas de cosenos, ¿sí? Que para que esa solución que estoy proponiendo sea válida, me queda una relación entre el Kp y el omega P. O sea, Kp queda en función de omega P, o viceversa. ¿Y qué es el Kp? El No Kp, sabés. sí, vamos a seguir ahondando en eso, pero el Kp, fíjate que en la propuesta que habíamos hecho, era el análogo a omega. Omega es la frecuencia temporal. Sí. ¿Sí? K. Uno tenía omega y tiempo. N por A es la variable espacial. Entonces, Kp, ¿quién es? ¿Qué representa? Una especie de frecuencia espacial, puede ser. Exactamente, una frecuencia espacial. ¿Sí? Bien. Entonces, y es la misma cantidad para cada partícula que dice acá, Martín. No entiendo, ¿es la misma para cada partícula? No, no es que es la misma, no es por partícula, ¿no? Bueno, sí. No va a ser la misma. Ahora vamos a seguir y te va a quedar más claro. Claro, exacto. Depende del modo. Bien, entonces, acá tenemos esta relación que me quedó entre K y omega, y voy a despejar omega. Cuando despejo omega P, me queda este 2 menos 2 coseno, y utilizando otra propiedad trigonométrica, finalmente me queda una expresión un poco más bella para omega P en función de Kp. Bueno, me alegro que quede más claro. Sí, sí, por eso se hacen las dos partes, porque él hace todo, les tira toda la parte, todos los conceptos con todo lo que van haciendo, y nosotros después hacemos todas las partes de las cuentas para que todos los conceptos que Ricardo fue contando ahora tengan la otra parte, pero no llega Ricardo a hacer todo, sino, ¿está bien? Está todo fríamente calculado. Hay 2K, sí, bien, ahí Bautista. Fíjense que el K del resorte lo hice a propósito, como una K mayúscula de imprenta. Mientras que el K de la frecuencia espacial lo hice bien cursiva, ¿sí?
lo lamento mucho, pero si yo le ponía acá del resorte a otra cosa, claro, exactamente, es el tita de Ricardo. Es el tita mayúscula de Ricardo. Perfecto, ahí Lara. Hemos llegado a la clase de las CAES. No, la clase de las CAES no es la de... No, no es la clase de las CAES. La clase de las CAES es la del forzado de Es verdad. Es verdad, es verdad, es La voy verdad. a dar yo esa, creo. Van a aparecer más CAES. Esa es la de Milton, esa le toca a Milton. Tema. Entonces, Ricardo puso el tita mayúscula acá, porque él no resolvió tampoco con K, con resortes, lo resolvió como con mini cuerdas. Y aparece la tensión, me parece que aparece otros términos acá, ¿no? Pero también es importante que vean que en realidad son análogos, ¿no? Proponer resortes o proponer pedacitos de cuerda es lo mismo. Exacto, porque son oscilaciones de tipo transversales. Bien, entonces ahí llegamos a la relación de dispersión, que es la misma a la que llega Ricardo, tiene la misma dependencia omega con K, ¿sí? Y bueno, acá abajo un poco está escrito lo que le estábamos diciendo antes, ¿no? Fíjense, que de la relación de recursividad que volví a escribir, habíamos llegado que las tres amplitudes de las partículas que teníamos eran iguales a este paréntesis. Y ahora encontramos que este paréntesis que está acá arriba, que depende de la frecuencia y de las constantes del resorte y demás, acá, también es igual a este 2kp por A. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me está diciendo esto? Dicho de otra manera lo que ya dijimos, es que este Kp está relacionado con el ordenamiento espacial que tienen, porque esta relación de recurrencia lo único que me dice es cuál es el ordenamiento espacial. Y además me dice una cosa más, que el ordenamiento espacial es periódico en 2pi porque estoy con un coseno. ¿Sí? Es decir, que si a la partícula sub n le sumo un periodo, vuelvo a obtener, o sea, si la amplitud correspondiente a la partícula n le sumo un periodo, vuelvo a obtener la misma amplitud. ¿Sí? Y entonces ahí vuelvo desde otra perspectiva a encontrar que Kp es una frecuencia espacial. ¿Sí? Y que no son independientes la frecuencia espacial de la frecuencia temporal. ¿Sí? Relean, después de haber hecho estas cuentas, así como las hicimos, vuelvan a la clase de Ricardo, al apunte de la teórica, y léanlo de vuelta, y aprovechen todas las cosas que él cuenta de este tipo de ordenamientos espaciales, porque lo cuenta con mucho detalle, o escuchen de vuelta el video en YouTube. ¿Te puedo hacer una pregunta, Luz? Obvio. Y por resumen, vos partiste de las ecuaciones de movimiento Sí, y hallás la relación de las amplitudes. sí, acá. Por esa relación de amplitudes, vos planteás esa resolución armónica que depende de una frecuencia espacial. En realidad depende de la variable espacial n por a. Y le pongo una constante adelante, como hacemos con todo coseno, ¿no? Siempre hay algo multiplicando la variable. O sea, tu variable, que no es temporal sino espacial, es NA. Y tenés Exacto. Kp que sí, hace de algo, hace de frecuencia. Exacto. Bueno, tendré que releerlo. O sea, lo entiendo, pero no. Lo entiendo, pero no, ¿por qué? No sé No, quién no, está hablando. lo entiendo, pero bueno, tengo que ver las cuentas. O sea, no entiendo para qué lo hacemos. Ahora alfa p es una fase, sí. O sea, uno propone siempre un argumento de coseno completo, ¿no? Además, fíjense que esto no puede tener unidades. Adentro del argumento del coseno no puede tener unidades. Si n por a es una variable espacial, algo la tiene que multiplicar y tiene que tener unidades contrarias a la variable espacial. ¿Sí? Y entonces esto es no queda otra que tenga unidades de frecuencia espacial. 1 sobre metro. Y la fase en radianes. Toda esta cosa no puede tener unidades. Así que siempre estamos obligados a poner algo acá adelante. En un ratito por ahí, no sé quién me hablaba recién, porque no veo...
Me acaba de volar la cabeza. ¿Por qué, Lara? Ah, ok. Bueno, ahora va a quedar más claro para qué hacemos todo este planteo. A ver, el planteo central es, quiero encontrar la solución de un sistema de n partículas, que teníamos por acá arriba, ya las perdí, acá, un sistema de n partículas, sin tener que pasar necesariamente por el sistema de autovectores y autovalores de tipo matricial, porque tengo tantas que no puedo hacer eso. Entonces, noto que todas las partículas tienen la misma ecuación de movimiento, siempre y cuando no sea la 1 y la n grande. Después vamos a ver qué hacemos con la 1 y la n grande. Propongo la solución que propuse siempre temporal, porque es lo que sé hacer, y lo que sé que funciona, y cuando hago eso, me encuentro con que tengo una relación de recurrencia entre las amplitudes. Y para resolver, ahora tengo que proponer algo para resolver esa relación de recurrencia de amplitudes, porque ahí no me sirve, necesito una solución completa. Entonces, propongo otra solución, y entonces encuentro que esa solución va a tener sentido siempre y cuando omega y k estén relacionados a través de esta relación de dispersión que tiene esta pinta. ¿Sí? Es un seno cuadrado. Bueno, justamente acá, si juntamos todo lo que hicimos hasta ahora, ¿sí? Nos queda que la solución para un modo P genérico es la parte temporal con la amplitud del modo P, pero la amplitud del modo P, ¿sí? Esta que está acá, aprendimos a escribirlo como todo esto. Así que ahora esta nueva expresión, que es AP, que es una constante, por el coseno de Kp por Na más alfa P por el coseno de omega P por T más phi P, es toda la solución que propongo ahora. Si pasa que no lograba llegar. ¿Sí? Esa es toda la nueva solución, que tiene una parte temporal y una parte espacial. Bien. Y en donde tengo unívocamente relacionados omega P y Kp. Bien. Ahora, estamos en problemas, porque tengo cosas muy desconocidas. AP no lo conozco, no conozco Kp, no conozco alfa P, no conozco phi P, y encima tengo esto para cada modo, o sea, tengo 4 incógnitas por modo. Entonces, algo tenemos que proponer. ¿De qué nos estamos olvidando? Las condiciones iniciales, perfecto. Las condiciones iniciales van a determinar qué de estas 4 constantes. La amplitud y phi. Exacto. Las condiciones iniciales me van a determinar la amplitud y la fase. A y phi. Bien. Pero ¿qué pasa con alfa P y Kp? Extremos. Bien, Santiago. Nos estamos olvidando de que la partícula 1 y la partícula de n grande no cumplen con la relación de la ecuación de movimiento que planteamos. Son un poquito distintas. Entonces, esa información aún no la usamos. No usamos que 1 y n no llevan la misma ecuación de movimiento. A eso lo vamos a llamar condiciones de contorno. Aparecen unas nuevas condiciones que vamos a llamar condiciones de contorno, o de ahora en más las CC, que son las que... ¿A eso era qué cosa, Marcos? Ok. De ahora en más la CC, que vamos a estudiar 2 tipos de condiciones de contorno. Vamos a estudiar
las condiciones de extremo fijo, que deben ser las que trabajaron con Ricardo, ¿sí? Que son bastante obvias, por decirlo de una manera. Fíjense, acá tenemos nuestros sistemas de masas oscilando en forma arbitraria. Ahora, si este resorte que tiene la masa 1 está unido a la pared, podríamos decir que hay una partícula ficticia imaginaria ubicada en n por a igual a 0 que siempre está quieta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esa idea? Y lo mismo para una partícula que está ubicada en la posición, la masa infinita, sí. Y lo mismo para una partícula de masa, que está ubicada en la posición n más 1 por a, ¿sí? Esto me está indicando, esto es como decir x igual a 0, en vez de poner x igual a 0, digo la ubicación n por a igual a 0. Y esta es la ubicación n por a igual a n más 1 grande por a, ¿sí? Que también siempre está fija. La otra opción, ¿sí? Es que tengamos extremos libres. Los extremos libres son un poquito, hay que pensarlos un poquito más. El extremo libre es esa idea que habíamos dibujado en algún momento de decir, a ver si puedo hacer un poquito de zoom acá, que tengo un resorte, o puede ser incluso una varilla rígida, que está con un anillo engarzado en esta pared o en esta columna, ¿sí? Y entonces, este resorte, como en el 3, exactamente, por eso estaba ese ejercicio puesto ahí. Ahora vamos a volver a ese ejercicio. Gracias, Lara. Repito, todo en esta materia está fríamente calculado. Entonces, la idea es que la partícula 1 y la partícula ficticia, ubicada en n por a igual a 0, se mantienen siempre solidarias, ¿sí? Entonces, todo el tiempo este resorte o esta varilla no hace esfuerzo, no se estira ese resorte, no hace nada. Podría ser un resorte o una varilla, es lo mismo. Lo que le da la libertad a la partícula 1, si quieren, de no estar atada a la pared, sino de poder desplazarse de otra manera, distinta a la del extremo fijo, ¿sí? ¿Cómo escribo eso para ahora darle extremos al sistema? Lo que voy a decir es exactamente lo que acabamos de decir, que la partícula ficticia ubicada en n por a igual a 0 tiene exactamente la misma ubicación, ¿sí? Hablamos siempre de transversales, que la partícula 1, exactamente. Y lo mismo la partícula n más 1 por a. Se mueve siempre solidaria a la partícula n, con lo cual nunca puede estirarse este resorte ni comprimirse, porque siempre van juntitas. Sí, vamos a ir a los mixtos después. Bien. ¿Me siguieron qué es un extremo libre y qué es un extremo fijo? Sí. Fantástico. Bien. Entonces, lo que ustedes resolvieron con Ricardo, y díganme si no es lo que yo tengo en mente, es dos extremos fijos. Sí, esa. Bien. También le Lo que hicimos- vamos a resolver nosotros es dos extremos libres. Y los que va a quedarles a ustedes de tarea es hacer, o sea, van a tener que hacer todo de vuelta, porque la idea es que las cuentas las hagan, pero van a tener que hacer lo que se llama extremo mixto. El extremo mixto es uno fijo, uno libre, o uno libre, uno fijo. ¿Sí? Fijo el de la izquierda, libre el de la derecha, o viceversa. Así que vamos a resolver esto que es bastante más feíto que el de extremos fijos. Bien, entonces, tenemos la solución. Ya me convencí de que mi solución para el modo P, partícula enésima, fíjense toda la nomenclatura que lleva esto, ¿no? No es cualquiera, es modo P
partícula enésima, y acá me faltaría, y depende del tiempo. ¿Está bien? Entonces tengo la amplitud, que depende del modo P, la parte temporal, y la parte espacial y la parte temporal. Bien. Entonces, voy a la ecuación C, que es el extremo libre del lado izquierdo, y digo, la n por a ubicada en 0 me va a hacer que en la parte espacial solo me quede la fase alfa adentro del coseno, multiplicada por toda la parte temporal, y luego viene la parte de n por a igual a, donde me queda justamente Kp por a, o sea, el n vale 1, porque estoy en la partícula 1, más alfa p, más la parte temporal. ¿Sí? Las partes temporales, como siempre, me las puedo sacar de encima, diciendo que vale para todo tiempo, y las partes de amplitudes también me las puedo sacar de encima, diciendo como siempre que no quiero la solución trivial. Con lo cual, me queda el coseno de alfa p igualado al coseno de Kp por a más alfa p. Dos cosenos igualados. Si hago lo mismo para la ecuación D, ¿sí? Es muy parecida, lo que me queda, reemplacen y cancelen lo que haya que cancelar, es otra vez una igualdad de cosenos. ¿Sí? Lo interesante es que me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas, que son alfa y k. Alfa p y k supra p. Es decir, hace un ratito dijimos que teníamos 4 incógnitas por modo. ¿Sí? Ahora, fíjense, dijimos que las amplitudes y las fases se me van a ir con las condiciones iniciales y que solo me quedaban por determinar Kp y alfa p. Y eso es lo que voy a conseguir entonces a partir de resolver estas dos bellas ecuaciones que tengo aquí debajo. Ahora, despejar estas dos ecuaciones me implica saber cuándo dos cosenos son iguales. Cuando ustedes hicieron extremos fijos con Ricardo, estas cosas daban igualado a 0, ¿sí? Porque los extremos fijos son mucho más simpáticos y me dicen sí es igual a 0, sí es igual a 0, entonces las soluciones son más rápidas. Acá tengo que pensar un poquito más. Entonces digo, bueno, tengo el coseno de alfa p igualado al coseno de todo esto y dos cosenos. ¿Cuándo dos cosenos son iguales? Bueno, van a ser iguales, está un poco chiquito ese dibujo, cuando, si tengo el ángulo A, cuando sus argumentos sean iguales, pero también algo más. Fíjense. A, tengo el ángulo A. Si yo doy, exactamente, ahí va Martín, si yo voy y hago una vuelta de 2pi, ahí consigo el mismo argumento, básicamente, ¿no? Ahora, fíjense que en realidad estoy hablando del mismo ángulo, no estoy haciendo otro ángulo. Pero sin embargo, tengo el mismo coseno cuando tengo este ángulo de acá abajo, que es el del signo opuesto. O dicho de otra manera, es dar la vuelta en 2mpi y restarle a. O sea, cualquier múltiplo de 2mpi menos a me va a dar el mismo coseno que a. Claramente, la solución de que la primera de la que hablamos, que es dar vueltas en 2pi todo el tiempo, no me va a interesar. O sea, la solución 2mpi más a no me interesa, porque es volver a tener el mismo ángulo. Me interesa la otra. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Entonces, vamos a proponer eso. Y vemos lo siguiente, entonces. De la primera ecuación, que teníamos que alfa p es igual, esperen que me perdí, acá, alfa p, el coseno de alfa p es igual al coseno de k más alfa p, me queda, alfa p es 2mpi menos el argumento de este coseno, kp por a más alfa p. Con m cualquier entero. ¿Sí? Ahora, cuando voy a la segunda ecuación, propongo lo mismo. El argumento de la izquierda
tiene que ser igual a 2rpi, otro entero. No va a ser el mismo, porque en uno puedo dar 5 vueltas y en el otro puedo querer dar 8. No tengo por qué proponer el mismo entero, menos el argumento de la derecha. Y entonces tengo mi segunda ecuación, me saqué los cosenos del medio, ya ahí casi estoy Gardel y Lepera con guitarra eléctrica, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me queda alfa P igualado a algo de KP, así que agarro este alfa P, de hecho me queda 2 alfa P. Este 2 alfa P exactamente me queda acá, así que voy a aprovechar y meto esto acá adentro, ¿sí? Y eso es lo que hago acá. Se me desaparecen estos KP por A, y me queda un KP acá, yo qué sé, y despejo, y fíjense que me queda la resta de los números enteros. Ahora, la resta de los números enteros me da otro número entero. Así que a ese otro número entero lo llamo P. ¿Sí? Conclusión. Despejando, logré despejar KP, que me quede súper simple, y KP es un número entero, P, por pi, dividido el número total de partículas que yo tengo por la distancia de la posición de equilibrio. ¿Qué es lo que empieza a cerrar, Lara? Me encantan tus comentarios. Luz, una pregunta. Sí, Mateo. ¿Esa P de R menos M es la misma P de K a la P? Exactamente, es la misma P del modo P. Ah, ok, bien, Porque gracias. justamente, a ver, ¿cómo empezó la cuenta? Bueno, me alegro, me alegro. Bien, buenísimo. Entonces, vuelvo al comentario de Mateo que es importante. Fíjense, el modo P, ¿dónde lo dejé? Cuando propuse al principio de todo, yo propuse que había un modo P. ¿Y por qué propongo que hay un modo P? Porque yo ya sé que está discretizado, porque tengo partículas discretas, no tengo un continuo. Yo ya sé que tengo n grande modos, porque tengo n grande partículas. ¿Sí? Entonces, fantástico. En algún lado me tiene que aparecer ese P, porque yo en algún momento tengo que poder contar. Y entonces me aparece acá. Entonces, cuando llego a este tipo de cosas donde me aparece el entero, a ese entero lo llamo P. O renombro como llamo a los modos. No importa, es un entero, es un nombre. ¿Se entiende? Como contar los modos. Yo cuento modos. Porque acordate que la solución más general posible va a ser la combinación lineal de todos los modos. O sea, yo tengo una sumatoria en modos. Justamente ahora vamos a eso. Estamos aprendiendo a contar. Entonces, ¿por qué aprendo a contar desde 0 y no desde 1? ¿Por qué acá escribí 0? Seguro que Ricardo no empezó en 0. Seguro que Ricardo para el extremo fijo se empezó en 1. ¿Qué es el modo de equilibrio, Lara? Ay, me gusta más, Santiago, Javier. Porque el modo 0, ¿por qué no hay por qué? Ok, porque el modo 0 me va a dar el modo de traslación, exactamente. Y Ricardo no tenía el modo 0 o el P igual a 0 porque tenía extremos fijos, y en extremos fijos no se pueden trasladar. Entonces, fíjense que va a depender de cuáles son los extremos que yo tenga, si fijos o libres, para saber si inicio en 0 o inicio en 1. En un caso de extremos mixtos, ¿en dónde voy a iniciar? ¿En 0 o en 1? En 1. Claro. Ojo, todo va a depender de cómo contabilice, cómo les quede la ecuación. No, por ahí hay que tener más cuidado con esa pregunta, pero seguro no tengo un modo de traslación. ¿Sí? En el único caso en que voy a tener, no puede arrancar en 0, te va a quedar todo quieto. En extremo fijo, si arranca en 0, está todo quieto ahí, aburrido. No hay diversión. Claro. Bien. Entonces, ya encontramos KP. Si encontramos KP, ya encontré omega P. Ya sé a qué frecuencia se mueve en el modo P. Ya, ahora sí me siento Gardel y Lepera con guitarra eléctrica.
Es el nuevo hashtag. Es un poquito largo para hashtag, pero bueno. Entonces, estoy en condiciones de despejar alfa P. Estoy en condiciones de despejar alfa P. Vuelvo a quién era alfa P lo tenía por acá, y me queda que alfa P es mpi menos ppi dividido 2n. Ahora, miremos lo pensé y dije, no puedo escribirlo porque estoy hablando. Me ganaste de mano, Milton. Entonces, fíjense lo siguiente. Alfa P es una fase. Si doy vueltas en pi en una fase, me va a dar lo mismo cambiado de signo. Nada más. Entonces, no voy a obtener otro valor. Lo que puedo hacer es entonces decir que puedo tomar m igual a 0, porque ya dos constantes dando vuelta es para bardo. Ahora voy al i. Y entonces directamente tomo m igual a 0 y no pierdo ninguna generalidad. ¿Por qué no pierdo ninguna generalidad? Porque ese menos 1 a la n que podría aparecer, ese cambio de signo por estar en una fase pi o en la otra fase pi, lo que voy a conseguir es trasladarla a las condiciones iniciales. Hagan la prueba, alguna vez si quieren, de poner m igual a 0 o m igual a 1, es decir, que les va a quedar una fase positiva o negativa, un coseno positivo o negativo, y van a ver que eso lo único que hace es hacer que la amplitud del modo cambie de signo, nada más. Entonces es como decir, si tengo fase negativa, necesito una amplitud negativa para que arranque arriba, y si la elegí positiva, necesito la amplitud positiva para que siga arrancando arriba, y las cuentas arreglan ese pequeño inconveniente de signos. ¿Sí? Alguna vez hagan la prueba. Bien. Ali, ¿qué es lo que necesitas que vuelva a decir quiénes son M y R? M y R son los enteros que tuve que usar para poder decir que dos cosenos son iguales. Cuando dos cosenos son iguales, hay puedo elegir muchos cosenos iguales, o sea, puedo dar tantas vueltas como yo quiera y restarle A. ¿Físicamente significa algo? Sí. Si yo no hubiese tomado, si yo hubiese dicho, dos cosenos son iguales cuando B vale menos A, hacer la prueba y vas a ver que no te va a quedar ninguna variable, ningún entero P dando vueltas. Y vos lo que tenés que pensar es que podés dar tantas vueltas como quieras para igualar esos cosenos. Dicho de otra manera, si querés, esa P te va a hacer pasear entre los modos y te va a dar ese coseno, ese argumento en donde va a estar el P metido, te va a poder ir dando, viste que la A sub n era un KP que era periódico. Si no, no te va a dar la periodicidad nunca. El ejercicio de las agujas de cinemática física 1 no tengo idea cuál es. No pasa nada. Si lo entienden ustedes, te daría un solo modo, tal cual, Alejo. Te daría el primer modo que aparece. Con suerte, si no se te cancela algo más y te da un absurdo. No sé, tendría que pensarlo. O hacer las cuentas, mejor dicho. Si tomás m igual a 0 y r igual a 0, te da solo el modo de traslación, me parece. O sea, información nula. Claro, es como P igual a 0. Tal cual. Entonces, es súper importante en los argumentos. Entonces, tenemos todo lo que queremos. La solución más general posible para la partícula enésima, con n, ahora sí, viviendo entre 1 y n grande, porque ya hicimos todo. Propusimos la parte periódica, propusimos los extremos, estamos como queremos. Es la sumatoria desde 0 hasta n-1 de la parte espacial, la parte temporal, multiplicada por una constante que va a quedar determinada como condición inicial junto con la fase temporal, como siempre. Ahora lo que vamos a hacer es hacer que todo esto no parezca jeringoso. Y vamos a volver al problema 3. ¿Sí? Al problema 3,
que tenía nuestros aritos puestos a propósito para que se parezca a este sistema. Y lo único que le vamos a cambiar al problema 3 es que todas las masas van a ser iguales. El problema 3 tenía la masa del medio más pesada, creo que de hecho valía el doble. Pero para poder resolverlo con el mecanismo que acabamos de encontrar, necesitamos que todas las masas sean iguales. Si ustedes resuelven el caso de todas masas iguales, lo que les quedan son los siguientes, hecho por método matricial, les quedan los siguientes autovalores y autovectores, ¿sí? La parte de traslación con el autovector 1, 1, 1, la primer frecuencia que es de oscilación, que es la raíz de K sobre M, que corresponde al autovector 1, 0, menos 1, que hasta ahí estamos iguales, no importa cuánto valga la masa M del medio, y la omega 3, que es la que cambia, que es la raíz de 3K sobre M chiquita, sobre el único M que tiene este problema ahora, donde el autovector es el 1 menos 2, 1, es decir, las dos de los extremos se mueven en 1, pero para compensar la del medio, que estas dos se movieron 1, tiene que moverse 2 para abajo. ¿Está bien? En el autovector que ustedes tenían en el problema 3, como la masa valía el doble, no tenía que compensar moviéndose 2. Sí, está claro que me sobra el cuadrado, sí, tenés razón. Vuelvo a eso, cuando en el problema 3 la masa del medio valía el doble, ¿sí? No tenía que compensar que estas dos se movieron 1 y esta moverse 2. Como tenía el doble de masa, se movía solo 1 para abajo y quedaba el autovector 1 menos 1, 1. Ahora queda el autovector 1 menos 2, 1, porque son todas iguales. ¿Se entiende esa idea? Perfecto. Bien, entonces, este problema lo sabemos resolver matricialmente. Claramente el problema que resolvimos recién, genérico para n masas, ¿sí? Es un problema que no está pensado para resolver 3, pero puede servir para resolver 3. Entonces veamos si para resolver 3 también me da la misma información. Deberíamos recuperarla. Así que vamos modo por modo. Modo 1, corresponde a P igual a 0. Vengo, agarro todos los resultados que fui obteniendo en el camino, y pongo P igual a 0, y me da K igual a 0, por lo tanto omega va a ser 0, estamos bien. Por lo tanto, alfa P también va a ser 0, y entonces voy a mi ecuación del modo 1, y me queda que la masa 1, en el modo correspondiente a P igual a 0, es una amplitud por un coseno por una fase, es decir, una constante, que es lo que habíamos obtenido. Acá estamos en las mismas condiciones del problema 3 cuando lo resolvimos hace 2 o 3 clases atrás, y que Milton fue muy claro. Nosotros hacemos una propuesta, y la propuesta nos está diciendo que cuando la frecuencia es nula, no es muy adecuada, y que tengo que volver a mi ecuación diferencial y decir que en realidad lo que tengo para este caso es un MRU. Y entonces propongo que φ1 de t, tanto como φ2 de t y φ3 de t, respetando que se mueven todas iguales, hacen traslación. Voy al modo 2 y averiguo omega p. Vengo acá, 2, la raíz de k sobre m, seno de, donde dice p, voy a poner p igual a 1. ¿Sí? Y entonces me va a quedar el seno de pi sextos. El seno de pi sextos me da un medio, que se va con este 2, y me queda la raíz de k sobre m, que es exactamente el autovalor que teníamos acá. ¿Sí? Voy a hacer la corrección que me hicieron hace un rato. No me deja borrar, no sé por qué. Me vuelvo Bien. Entonces, k es lo mismo, vengo, reemplazo por P igual a 1 y por N grande igual a 3, eso no lo dije, que reemplazo por N grande igual a 3, y me queda un K, que vale pi sobre 3A. ¿Sí? El K no depende del N chiquita, depende del N grande. ¿Sí? Y me queda la fase. Escribo todo y voy a las funciones. Ahí leo los comentarios, pero quiero terminar. Leo los comentarios. Φ1, voy a Φ1. Φ1 en P igual a 1. Agarro todo este coseno
y digo, se me van las A's, porque estoy parada en la masa 1, porque acá es n por A, y me queda el coseno de pi sextos. El coseno de pi sextos me queda raíz de 3 sobre 2, con lo cual me va a quedar que es la amplitud 1 por la raíz de 3 dividido 2 por el coseno de la parte temporal. Me voy a la masa 2 en el modo p igual a 1, y me va a quedar en el coseno de la parte espacial, me queda el coseno de pi sobre 2, que es igual a 0. Es decir, que la masa 2 a p igual a 1 siempre está quieta. Y cuando vuelvo al phi 3, entonces me va a quedar que todo este coseno espacial es menos raíz de 3 sobre 2, y entonces me va a quedar que esta partícula, la 3, se mueve exactamente igual que la 1, pero opuesta. Entonces, puedo decir que el autovector que me define el movimiento de la partícula 1, 2 y 3 en el modo p igual a 1 es raíz de 3, 0, menos raíz de 3. Es decir, la configuración es la configuración que estuvimos trabajando todo este tiempo y que es análogo al autovector 1, 0, menos 1 que habíamos propuesto más arriba. ¿Y por qué digo que es análogo? Porque los autovectores son una base de autovectores. Yo puedo multiplicar, más que una base, digamos, es un autovector multiplicado por cualquier constante, también es autovector. Entonces, exacto, lo que dice Facu ahí. Entonces, no importa si escribo raíz de 3 o 1 u 8. Mientras sea 8, 0, menos 8, es el mismo al autovector. Es decir, que en este momento estoy en condiciones de poder afirmar que este coseno espacial lo que me devuelve es el autovector. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, te iba a Porque hacer una pregunta igual de cuando reemplazás arriba, que vas reemplazando en si 1, si 2 y si 3. Dale. Si tuvieras 100 masitas, ¿tendrías que hacer eso con las 100 masitas? Sí, obviamente no lo hago a mano, ¿no? Está bien, claro, ok, listo. A eso ahí va, está bien. Sí, sí, Ya, sí. en Pero programación es fíjense, más- ahora, más- fíjate incluso Facu, que se quiere quedar con su matriz de 1000 por 1000 y lo rebanco. Claro, es Es, que iba a esto, si es lo mismo y tengo que reemplazar una por una, para eso que me haga toda la computadora de cualquier manera. ok, estoy de acuerdo en tu planteo, pero, es que me estás hablando vos mismo, qué boba que soy. Pero fíjate que computacionalmente, rellenar la solución que estamos proponiendo, esta, es simplemente despejar esto que lo despejás a mano. Computacionalmente el esfuerzo es nulo. Claro, sí. Eso sí es mucho más fácil. ¿Sí? Y para partículas de 3, 4, 5 lo hago a mano. Invertir a mano una matriz de 5 por 5 es infumable. Hacer esto para 5 partículas lo hago a mano. ¿Sí? Voy a leer los comentarios que vienen hace un rato y que no pude leer. De las se mueven con la primera a la última, sí. Facundo, sí, eso es un extremo libre. No están enganchadas a la pared. No, no están enganchadas a la pared. Bien, ahí Paulina contestó. Gracias, Pau. Como no están enganchadas, entonces lo peor ya pasó. Sí, de hecho la clase básicamente terminó. Me falta una hoja nada más. Sí, o sea, se traslada porque tiene los anillos y están engarzados, no están agarrados a nada. Entonces se puede trasladar. Bien. Entonces, como esto es el autovector, ¿sí? Hagamos que el chequeo para el último modo y veamos que realmente eso que dedujimos de que este término que está acá, que es el coseno espacial, me devuelve el autovector, es cierto. Entonces voy al modo 3, que corresponde a p igual a 2, y me da que la frecuencia es la raíz de 3k sobre m. Que k es 2pi sobre 3a. Y que alfa es menos pi tercios. Voy a las soluciones, que las hacen ustedes después, y me va a quedar, lo que tengo que mirar es la parte de las amplitudes, y me va a quedar que el autovector es el 1 medio menos 1, 1 medio.
Es decir, es análogo al autovector que habíamos encontrado por el sistema matricial, que era el -1, 2, 1. ¿Sí? Y que corresponde, obviamente, a la misma configuración. Es decir, sí, efectivamente eso que está ahí es el autovector. ¿Está bien? Bueno, y esto nada, les pongo una tareita que es que hagan lo mismo para extremo fijo, para extremo libre y para extremo mixto, y comparen, hagan los dibujitos de todas las configuraciones, porque es súper piola hacer las configuraciones. Y acá hagan el esfuerzo de hacer a mano las configuraciones. Dibújenlas ustedes. Porque si bien nos encanta esto de ir a Python y que grafiquen, yo qué sé, creo que cada tanto hacer, como dijo Milton la vez pasada, las cosas a mano y dibujar las configuraciones a mano, es, no sé, ahí hay una internalización que es diferente. ¿Está bien? Es increíble. Esto me llevó a escribir, estas 10 hojas me llevó toda la tarde de ayer, y en una hora me las conté. Qué horror. Bueno, otra cosa, otro comentario antes de que vengan las preguntas, es verdad, Facu, es como cocinar. Me pasé no sé cuántas horas haciendo 40 empanadas ayer, y las comimos en un segundo. O sea, tu No, día de no, ayer fue hacer empanadas y hacer la clase. No, frisé un montón, ¿eh? No comimos 40 empanadas. Somos 5, pero no comimos 40. No tenían pasas de uva. Bueno, entonces, quería hacer un comentario más respecto del tema computacional. Fíjense que este sistema es muy lindo cuando son todas iguales. Cuando son todas iguales, se puede, Ricardo resuelve en algún momento en su libro, creo que este cuatrimestre no lo da, lo que se llama el sistema lineal de n masitas alternadas, o sea que esto vale M1, M2, M1, M2, M1, M2, ¿sí? Y ahí pasan cosas muy hermosas, o sea, hay unas cosas llamadas diagramas de bandas, y representan bastante bien, van a ir a eso en estructura 2, o sea, fíjense que esto, se van a acordar de nosotros tantas veces, chicos. Esto lo van a volver a ver en estructura 2 de alguna manera. La primera clase de estructura 2 arranca con esto, básicamente, hecho un poquito más. Pero el hacer 1, 2, 1, 2 representa una molécula en serio, y entonces te permite escribir, están delirando, yo hablo, no sé si me están escuchando o no, porque siguen hablando de empanadas. Esto es un desastre. Sigo hablando, chicos. Pero bueno, si vean cómo resuelve Ricardo el caso 1, 2, 1, 2, y qué cosas lindas da, pero fíjense que si uno tiene un sistema de masas donde cada masa vale lo que quiere, este sistema no me sirve. Y el sistema de 1000 por 1000 de Facu sí. ¿Está bien? Entonces, cada cosa tiene sus beneficios y sus desventajas. Lo importante es saber para qué usar y cuándo. Yo quiero agregar algo más de eso. Lo que No quieras. entendí si las masas eran de humita o de... No, mentira. M1 es humita, M2 es... Carne, cuchillo, carne picante. Yo soy vegetariano, así que no, la de carne la dejo para otro sistema. Soja texturizada. De soja texturizada. Bien, no, lo que iba a decir es que muchas veces uno empieza diciendo, ok, ¿por qué aprendo todo esto si después me lo hace una computadora? ¿Por qué? O sea, quiero agregar un poco a lo que decía Luz, de ¿cuándo voy a Python y le pregunto cuál es la solución de este sistema y cuándo me conviene resolverlo a mano? Y la pregunta es, la respuesta es medio como otra pregunta, es que hasta dónde querés llegar con eso, ¿no? Porque uno cuando decide meter las cosas en Python, hay formas de seguir, pero un poco se queda ahí, tiene un resultado numérico, listo.
¿sí? Entonces, si uno quiere seguir trabajando y trabajando y trabajando y viendo, bueno, ¿y qué pasa con este caso? ¿Y qué pasa con todo este grupo de casos? Y es un análisis mucho más rico hacer un análisis, ¿cómo se llama? Un análisis analítico, o sea, simbólico. Pero si rico era de las Sin empanadas. pensar. Y no podemos salir de la comida. Está bien, lo entiendo. Me he Es el repensado, mediodía. perdón. Ya es tarde. Está muy bien. Python está bueno para las animaciones, pero también está bueno para resolver cosas. Pero está bueno para resolver cosas cuando decimos, bueno, ok, quiero resolver esto y listo. Y este es mi objetivo y lo resuelvo y me quedo acá. Me quedo con este resultado. Saco un gráfico, saco una simulación, saco algo lindo, pero para interpretar cosas no nos queda otra que trabajar analíticamente, simbólicamente. Puede ser con matemática para agilizar un poco las cosas, pero no son soluciones mágicas tampoco. Hay que saber un poco cómo trabajan estos programas y cuáles son las formas de resolverlo sin usarlos. Un poco es encontrar esos equilibrios de decir cuándo simulo y cuándo no. Sí, y además al menos en la materia para lo que usamos Python es, bueno, quiero resolver esto, que es un bajón resolverlo a mano, ya sé cómo plantearlo, ya saco el juego de la física y veo después numéricamente cómo da. El planteo nunca se tiene que perder, o sea, no recomiendo plantear de cero algo ya en Python. Primero, escríbanlo más ahora que están aprendiendo los temas. Escríbanlo, hagan las cuentas y convéncense con Python. Claro, exacto, Alejo. Exacto. Incluso fíjate lo que pasó en la clase de hoy, que por saber más física encontramos mejores formas de meterlo en Python, que Luz decía recién. Claro. Sí, o sea, esto es mucho más eficiente para Python. Podrías hacer las 1000 masas que no podías con la matriz, diagonalizando la matriz. Ahora en mi defensa desactivé la animación y le podés poner cualquier número de masitas. Te tira la matriz de autovalores. No te pidas la animación porque demora. Pero la matriz Mira, de jamás autovalores... te pediríamos que te defiendas porque Facundo, tu laburo en ese colado nos dejó con la boca abierta a todos. Estuvo buenísimo. Pero, Claro, pero son más allá de eso me sistemas servía como simétricos ejemplo con- para decir esto. Claro, pero imagínense un problema que no tiene mucha simetría, o sea que la matriz es una cosa complicada. Ahí es probable que pierda mucho tiempo en cómputo, digamos. Pero si el sistema no es simétrico, no podés usar la relación de dispersión tampoco, ¿no? Porque la ecuación de movimiento es distinta. Sí, hay que tener un poco más de cuidado al plantearlo. Claro, desde el planteo cambia todo. Sí, obvio. Pero yo me refiero al poner una matriz horrible en Python, o en matemática, o en lo que sea, y va a tardar más, naturalmente. Bueno, desde el punto de vista de las cuentas, o de las cuentas sin números, como dice Pau, ¿tienen alguna consulta del mecanismo que implementamos? Buenísimo. Excelente. Otra Buenísimo que cosa, haya caído lo de Ricardo junto con esto. no hace Repito, falta vuelvan a demostrar la relación de dispersión y todo. Digo, ¿Demostrarla? ya sabemos qué es esa, de dónde sale y cuál es la ecuación detrás. Ojo al piojo ahí. Ojo al piojo. La relación de dispersión va a depender del sistema. Ah, ok. Sí, ¿Está bien? va a depender, me voy a adelantar un poco, porque seguramente con Ricardo ya resolvieron la ecuación de onda, ya vieron la Klein Gordon no vieron ecuación de todavía. dispersión que sale de ahí. Sí, la de Klein No, Gordon no, la pero vi. lo que iba a decir es que depende del sistema, pero más que del sistema yo diría depende de la ecuación que describa el movimiento. Y ahí hay varios sistemas que se describen, por ejemplo, con la ecuación de onda. Y ahí está bien decir, ok, ya sé la ecuación de dispersión
de la ecuación de ondas. Porque es una ecuación muy clásica. Ahora, si le damos un sistema de n masitas, no va a ser una ecuación de ondas. No es una ecuación de ondas. Vamos a ver, Porque de hecho, discreto, sistemas que no porque tienen una tiene- relación de dispersión como esta. Claro. De los tres, Entonces, en creo estos que casos hay que siempre- calcularla. Claro, Claro. o sea, fíjense, el ejercicio 9 es el ejercicio que resolvimos hoy. Por favor, háganlo de vuelta, íntegro, ¿sí? Y fíjense que creo que acá lo hacen para L0, con L0, yo lo hice con L0 igual a 0. Pero ya sabemos, ¿no? Que eso va a dar que el K del resorte se transforma en un camonio, ¿sí? Hagan todo igual, ¿sí? Y lo más importante acá es que extremos libres, extremos fijos acá arriba, y extremo izquierdo libre y derecho fijo a la pared. ¿Sí? Y bueno, acá lo que ya hicimos. Pero para los tres casos. La tarea que les dejé, me había olvidado que ya la había dejado en el enunciado del problema. Insisto, un sí. toque. Escriban, dibujen la configuración de los modos, Claro. que va a ser muy útil para lo que viene. Problema 10, tienen que hacer todo lo mismo, esto solo se mueve en horizontal ahora, ¿sí? El formalismo es el mismo, y después tienen el problema 11, en donde se pide que especifiquen en este problema. Una cosa, este problema, por ejemplo, el problema de 3 masitas, dicen, lo hago matricialmente. No sale, chicos. Manualmente, no sé con Python, porque no lo hice nunca, pero manualmente ese problema no sale. La matriz es una matriz horrible que no se puede diagonalizar, es un asco. Eso es otro tema, ¿no? Acá, por ejemplo, las matrices no pasa por diagonalizables o no. El sistema nos devuelve la configuración de masas. Si la matriz no es diagonalizable, el sistema matricial no sirve. Bueno, este problema no le salió nunca a nadie diagonalizando. Repito, nunca lo hice en Python. La única manera que sale es proponiendo extremos mixtos en el problema de péndulos acoplados de n masitas. Fíjense que son 3 problemas que agregamos nada más, pero son 3 señores problemas, porque tienen extremo fijo, extremo libre, extremo mixto, extremo fijo, extremo libre, extremo mixto, ¿sí? Son largos. ¿Está bien? Y después, el problema D es forzado. Hay que forzarlo, que fue lo que hicimos la clase pasada. Bueno, dejen de nombrar tareas pendientes, por favor. Y con todas las ideas de vi que empanadas que ya estuvieron- dimos. Sí. Vi que me estuvieron mandando mails varios por el tema del compañero. En breve los contesto y les asignamos a alguien. Y si no mandaron, manden por No me favor. mates, Así Paulina, agilizamos todo. pero ¿dónde está el Excel para anotar? Eso existe en estaba por YouTube. decir. Ya está subido el campus en avisos. Ok, porque lo busqué y no lo encontraba. O sea, hay una publicación de luz. Hay una publicación de luz sobre TP numérico. Lo puse ahí como para que quede todo el TP numérico en una misma publicación. Quizás lo puedo mover a avisos así les llega un mail a todos. A una Dale, publicación exclusiva. Sí, mejor. Dale. Igual debería llegarles, creo. A mí me llega un mail por día, digamos, con todos los comentarios. Sí, a mí también, pero eso lo tuve que configurar. Sí, por default me parece comentario. Vamos, por lo menos si me llega el cuatro pasado. Sí, el campus no está andando bien. Después de que se No. cayó el DNS de la facultad, de la universidad, mejor dicho, el campus colapsó. Cada cosa No, que hay de que hecho, subir. ahora me está tardando